Enrique. Comenzamos esta última semana noticiosa en Cara a Cara, gracias, del año me refiero, gracias Carla, con una conversación con la historiadora y diplomática Carmen MacEvoy, que ha tenido, por cierto, durante esta pandemia que esperamos llegue pronto a su fin o realmente a una verdadera normalización, en todo caso, de la vida, si es que no todavía va a haber fin, como todo lo indica. Ha tenido pues una producción bastante importante, copiosa en realidad, como si fuera una suerte de terapia, seguramente el poder armar libros o participar en la edición de libros interesantes. El último, me parece, es Forjando la Nación Peruana, editada por el Fondo Editorial del BCP, donde Carmen participa en un importante texto escrito con Gustavo Montoya, Patria, República y el camino a un inacible futuro promisorio, que por supuesto tiene referentes muy actuales, porque explora precisamente esos inicios republicanos en tiempos convulsos, donde de alguna manera ese republicanismo se alimentaba no solamente de darle paso a ese sueño de monarquía constitucional de San Martín en oposición a, sino también los elementos conservadores, los elementos de caudillismo militar, en fin, como digo, ¿no? Esta invención, Carmen, un gusto reencontrarnos, ¿cómo está usted? Esta invención en realidad de la República, que por supuesto hasta ahora sigue su camino, no es una historia de ninguna manera que se haya terminado de escribir. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por la oportunidad y realmente muy cierto lo que dices, ¿no? La República se plantea como un experimento, ¿no? Los que la imaginan saben que el camino va a ser difícil, que va a ser un camino de error-acierto, pero como tú muy bien dices, nace en circunstancias muy difíciles, con caudillos, con ejércitos internacionales que llegan en oleadas, con facciones, con golpes, ¿no? Entonces nuestro camino ha sido un camino complicado, pero siempre ha habido posibilidades de salir adelante, ¿no? Hay que pensar que después de la independencia, después de esa década, le sucede casi una década de guerra civil y guerra internacional, con una invasión, ¿no? Entonces, quizás volver a esos orígenes para tratar de repensar, ¿no?, el tipo de república que queremos de cara a este siglo XXI tan lleno de desafíos. Ahora, sin por supuesto forzar paralelos, el texto tiene de todas maneras elementos que nos suenan vigentes, increíblemente hasta hoy, ¿no? Cuando hablamos de lo que señala usted como esta suerte de republicanismo duro, jacobino, ¿no? Se podría incluso plantear con publicaciones como La Abeja Republicana, ¿no? Y este tipo de discurso que era también al mismo tiempo muy excluyente y claro, con un gran reclamo del orden, ¿no? En un momento, pues, el trabajo, por ejemplo, de Pando, volví a leer a la memoria, ¿no? Con respecto a esta defensa de un ejecutivo sumamente fuerte. Todos esos, digamos, esas vertientes han estado en discusión en nuestro país prácticamente desde el principio y lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, diríamos que el jacobinismo es el ala más radical, ¿no? Es lo que sería la izquierda en ese momento. Y lo que es interesante es de que justamente porque se tiene que enfrentar con el modelo que trae el protectorado de monarquía constitucional, se va a llevar la república o el discurso republicano hasta sus extremos, ¿no? Hay que recordar, y creo que ahí lo mencionamos en el artículo, que un peruano es el que traduce a Thomas Paine, ¿no? Thomas Paine tiene ese libro Common Sense, ¿no? Sí. Y Common Sense habla de abolición de la esclavitud, de la ruptura con la iglesia, secularización del Estado, ¿no? Y pedazos de ese Common Sense se publicaban en La Abeja, ¿no? Entonces hay una ala radical, más bien asambleísta, ¿no?, que es la que decide elegir un triunvirato, ¿no? No queremos un solo presidente porque no queremos concentrar el poder, son tres los presidentes, o sea, la primera junta gubernativa, y eso no ayuda a lo que llamaríamos hoy día la gobernabilidad en medio de la guerra. Y está la otra facción a la que tú te refieres, que es el conservadurismo, el republicanismo más conservador, que plantea, digamos, darle el poder, otorgarle el poder al Ejecutivo. Entonces yo creo que desde los inicios ha habido una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Y es lo que seguimos viviendo en la actualidad. Y el libro está estupendo, lo tenemos ahí en imágenes, como decía del Fondo Editorial del BCP, está por cierto en línea también, pero ha publicado usted bastante más y ha tenido incluso un cuento infantil que tiene que ver, que es Trocito, ¿no? El rostro, ¿no? La tela que quería hacer bandera. Y entonces usted no solamente tiene una compilación, además de sus artículos, ¿no? La República Agrietada, si la memoria no me falla, y ha trabajado en más, pero incluso a la hora de abordar un mundo complejo, ¿no? Como el de los cuentos para niños, La Patria Vuelve, ¿no? Sí, La Patria probablemente desde mi primer libro, pero quisiera darle el crédito al editor Ramón Mujica, que ha hecho este trabajo extraordinario con este libro, con unas imágenes que no habían sido publicadas antes, consiguiendo los permisos. Es una pequeña joya, ¿no? Así es. Pero volviendo a lo mío, Trocito sí, Trocito es un pedacito, ¿no? Que se pierde, no tiene toda una historia de reencuentro con el colectivo, ¿no? Este pequeño trocito que no sabe quién es, está buscando su identidad, ¿no? Entonces yo creo que esos han sido mis temas desde mis primeros libros, La Utopía Republicana, el Proyecto Nacional, ¿no? El tema de cómo construir una identidad, cómo construir un proyecto político en el largo plazo, ¿no? Y también en La República Agrietada es un poco a lo que llegamos, ¿no? Con la peste. Cómo lo que nos encontró fue una república rota, fragmentada, con un Estado ausente, ¿no? Y a partir de ahí un poco me puse a reflexionar en el sentido que hay que resignificar a la república y dotarla nuevamente de contenido, porque lo que se está, digamos, notando en estas discusiones es la ausencia de contenido, es la lucha por el poder, ¿no? Una confederación de intereses personales más que un proyecto nacional. Que definitivamente recuerda, volviendo al artículo del último libro, que recuerda a esta suerte de, no digo que vayamos a pasar por eso, ¿no? Pero cómo se llega a la guerra civil, que es finalmente la consecuencia de estos intereses difuminados y los caudillos y esta falta, ¿no? Efectivamente de proyecto común. Repito, no digo que vayamos a llegar a eso, pero pareciera, y a eso voy, si trazamos, ¿no? Una línea ya, por supuesto, de 2 siglos, pareciera que de alguna manera nuestra política está en eso, ¿no? O sea, es decir, el desmembramiento de la institucionalidad política nos lleva de alguna manera a estos tiros al aire por aquí, por allá. Bueno, Basadre decía de que lo que lo sorprendía a él, que él era pues un vitalista, un optimista, probablemente un niño que nació en Tacna, ¿no? Tacna cautiva, vio al ejército chileno desfilar cada 18 de septiembre, entonces esa necesidad de patria para Basadre era fundamental y eso se nota en sus libros y él dice pues que el Perú es como un archipiélago, ¿no? Y que lo que lo sorprendía a él era cómo este archipiélago había logrado una suerte de unidad, ¿no? Que nos habíamos integrado, que a pesar de todo lo que nos desafiaba constantemente, éramos capaces de encontrar ese nosotros, ¿no? Pero como tú bien dices, los intereses personales han estado luchando por imponerse desde un principio, ¿no? Javier Luna Pizarro tiene esta frase extraordinaria que dice, si nosotros no logramos controlarlos, ellos terminarán por llevar a la República a la anarquía, ¿no? Entonces la anarquía es la anarquía de intereses, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en la actualidad. No se ve un proyecto, sino se ven montones de grupos que están luchando y que al final, como muy bien dices, pueden terminar en una guerra civil. Ojalá que no ocurra, pero digamos, ya está la guerra verbal, ¿no? Entonces, si se piensa en otro libro que acabo de publicar con un colega sobre una guerra civil en Chile y una masacre, empieza con una guerra de palabras, ¿no? Y digamos, los actores no se contienen hasta que esta guerra se desborda y se entra pues en un enfrentamiento armado, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es contener la violencia y saber utilizar bien las palabras, ¿no? Porque yo creo que las palabras mal utilizadas pueden causar muchísimo daño que muchas veces es irreparable. Las palabras y las formas que precisamente son las que contienen, pues, los cimientos democráticos, ¿no? Cuando se rompe esto, estamos pasando a otro estado. En medio de esas palabras,
muchas veces no escuchamos muchas palabras del actual presidente de la República, ¿no? O las escuchamos, digamos, en contextos distintos, ¿no? Lo que se llama la plaza pública, hay quienes dicen que él sigue en campaña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué papel es el que le toca al presidente, con sus problemas, por supuesto, en circunstancias como estas? Bueno, él llega pues en un momento donde la presidencia de la República ha sido degradada, ¿no? ¿Cuántos presidentes en cadena, presos, investigados, suicidados, ¿no? Entonces es como que hubo una esperanza de que se podía regenerar, como decían en el siglo XIX, ¿no? La regeneración de la República, ¿no? Pero lo que vemos es digamos, los viejos comportamientos, ¿no? Prebendarios, patrimoniales, y la ausencia de un proyecto, ¿no? Un proyecto con palabras, ¿no? Y yo creo que acá lo que hay que hacer es resignificar palabras tan poderosas en esa década fundacional, que este año que viene nuestra República cumple 200 años. ¿No? ¿Y cuáles eran las palabras? Igualdad, justicia, felicidad, bien común, ¿no? Entonces yo creo que ahí debería estar la conversación y no todos estos personajes con nombres rocambolescos, haciendo pues reuniones entre gallos y medianoche. O sea, ahí no debe estar la figura presidencial que debería dignificarse, ¿no? Yo creo que acá el gran tema es la dignificación de la figura presidencial. Y a eso tiene que, digamos, a eso tenemos que ir, ¿no? Y un legislativo que trabaje con control político, pero que también haga, digamos, que haya un respeto mutuo, ¿no? Entre los poderes. Lo que vemos acá es los poderes del Estado peleándose entre ellos. ¿No? Entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo con ansiedad en medio de la ola, de la nueva ola del COVID que ya está llegando. Así es. Usted, bueno, usted ha sido muy crítica, por ejemplo, en redes sociales de personajes como la congresista Patricia Chirinos, para hablar del legislativo, ¿no? Para hablar porque claro, las palabras y las formas, la degradación está en ambas partes. Exacto, exacto. Ambas partes estamos, digamos, en un juego donde uno no puede tomar posición ni por uno ni por otro, porque yo creo que en el caso de esta congresista que yo conozco, yo soy chalaca, yo he nacido en Bellavista, tengo una casa en La Punta, soy vecina punteña. Bueno, nosotros conocemos pues lo que ocurrió con Chimpún, lo que hizo con los presupuestos, cuántos líderes de Chimpún presos. Entonces, asumir, digamos, la vocería moral, ¿no? En estos momentos es una suerte de ironía para que te des cuenta cómo está el juego político, y por el otro lado, pues el secretismo, salir a medianoche, ¿no? El presidente de la República del Perú, el representante de la nación peruana, el primer magistrado de la nación, ¿no? Entonces yo creo que hay que asumir ese rol que es tan importante. El Lucho Yohamovich tenía unas frases muy lindas para Valentín Paniagua, ¿no? Él decía, Paniagua era el oficiante de un ritual antiguo que él entendía, ¿no? Entonces el eslabón de una cadena, ¿no? Que no es bicentenaria, es milenaria, ¿no? Desde la invención del nombre del Perú. Entonces eso es lo que el jefe de Estado tiene que llevar consigo cuando va caminando por las calles, cuando está en cualquier lugar, ¿no? Él es el representante del Perú. Pero ahí toca usted y yo un punto. creo que eso no ha sido, él ha sido investido de un poder y de una representación que pareciera ser no se la está tomando en serio. Pero algo tiene que ver que cuando lo que quieres hacer es refundar, pierdes de vista la importancia de esos eslabones. Es una discusión muy importante precisamente en momentos en que todavía estamos y tenemos que seguir discutiendo y tendremos que volver a retomar la discusión del Bicentenario, ¿no? Sí, yo creo que ahí está parte, tú tienes mucha razón, ahí está parte del problema, ¿no? Cuando tú crees que estás inaugurando y estás hablando de temas que han sido tratados centenares de veces, o sea, en el siglo XIX, discusiones sobre educación, discusiones sobre soberanía, Juan Bustamante, sobre ciudadanía para los indios, para el respeto y la dignidad. Entonces, son discusiones que digamos,
El presidente probablemente en su ímpetu por el cambio no reconoce, ¿no? Yo creo que lo que uno tiene que reconocer, y hay una frase de Barack Obama que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Dice, yo me conformo con escribir un párrafo en la historia de los Estados Unidos. O sea, ese presidente tan sabio, tan renovador, no dijo yo me voy a escribir 5 volúmenes, yo voy a refundar. No, él le daba, a pesar de ser un afroamericano, le daba crédito a los fundadores, a Washington, a Jefferson, ¿no? Entonces, tiene que ser una conversación con el pasado. En el caso de Paniagua, pues escribe este libro fantástico sobre Manuel Pardo, y ahí un presidente está conversando con otro, ¿no? Entonces, con todas las limitaciones que pudo haber tenido, hay un respeto por tus antecesores, ¿no? Yo creo que esa idea fundante es, al final no te lleva a nada, porque te das cuenta que al final vas a cometer los mismos errores si no reconoces que tú estás llevando contigo una carga histórica, ¿no? Y parte de esa carga histórica son pues estos patrimonialismo, prebenda, ¿no? Que arrastrándose desde la época de la fundación de la República. Para terminar, Carmen, en un tono, digamos, mirando hacia adelante. En el ensayo Vuelvo a Patria, República y el camino a un inacible futuro, remarca usted que 1822 fue probablemente el año clave en materias de estas formaciones, ¿no? Esta transfiguración, como la llama. Y lo digo porque se nos viene el bicentenario del 22 y como decía, la celebración o la conmemoración o el debate o la discusión o la resignificación del bicentenario, para usar su término, no se acaba pues con este año, todo lo contrario, ¿no? Y probablemente al ir saliendo, ojalá, de la pandemia, tenemos que volver. ¿Por qué el 22, si lo tenemos que decir de manera resumida, fue un año tan fundamental en la formación de nuestra República? Mira, podríamos decir que nuestros orígenes están en 1814, la Revolución del Cusco, ¿no? Y ahí está Mariano José de Arce, que es un constitucionalista, que está con Mariano Melgar, ellos están peleando, y después está en la fundación digamos, él es un constituyente, él es un congresista, es un diputado. Entonces, ¿por qué el 22? No estaba leyendo por ahí que el 24, que Ayacucho, sí, me parece muy bien, ahí se sella la independencia, pero esa es digamos, la república más bien militarizada, ¿no? Pero la república civil, que es la que tiene estas fallas de origen en cuanto a la institucionalidad, es la de 2020, la que se nos viene en septiembre del 2022. Y ahí lo que tenemos que discutir es primero la primera carta fundamental, o sea, cuál fue la carta constitucional y qué cosas se discutió y cuáles fueron las carencias y cuáles fueron los problemas y por qué nacimos con este sino faccionalista. No, yo creo que ahí el tema, por ejemplo, de los golpes de Estado, de las vacancias, de la disolución del Congreso, está ahí. Ahí en ese momento se va a definir mucho, en el 22, en el 23 y hasta el 29. En el 29, la ironía del destino, el comandante del batallón Perú que nos hace ganar, digamos, en Ayacucho, que parece que incluso escoge el campo de batalla, que es la mar, es deportado, ¿no? Es deportado en una boletilla para que se muera en Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esa década? Digamos que lo que sería el padre fundador, el que hizo la República, fue, digamos, una de las víctimas de esta guerra de ambiciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que estar la discusión, y más adelante nos iremos al 23, que los españoles regresan a Lima, las traiciones, Vidaurre contra Vidaurre, Ribagüero negando su republicanismo, Torretagle, los castillos, ahí todo el tema de los cambios de bandos, y después terminamos en Ayacucho, pero yo creo que hay que irle llevando, irla acompañando en su camino difícil, ¿no? A esta república que al final, ¿no? Yo creo que nos está dotando de las instituciones que nos están ayudando pues a sobrevivir la pandemia, con nuestro Ministerio de
de Salud, estaba escuchando esa buena entrevista que le hiciste al ministro de Agricultura, ¿no? Con una visión, digamos, de la selva, de la costa, ¿no? Un hombre que conoce las cuencas, ¿no? Entonces, hay mucho positivo en esta república, ¿no? Muchas personas brillantes, muchas instituciones que se han ido formando en el camino y que también hay que celebrar, ¿no? Entonces, no solamente hablar de que todo ha sido desastroso y yo voy a fundar algo nuevo, sino con esto que me ha sido legado, cómo lo puedo mejorar y proyectarnos al siglo XXI, que está totalmente lleno de desafíos, ¿no? La gran revolución tecnológica que está ocurriendo, la conquista de otros planetas que se viene, ¿no? Para eso hay que comenzar a prepararse. ¿Cuál va a ser el rol del Perú en este cambio tecnológico tan traumático para las economías que no sepan adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que esas son las discusiones y no estar pensando pues en las luchas de poder, que es lo que estamos viendo dramáticamente en estos días. La importancia en medio de todas las instituciones, no solamente como los vehículos que llevan adelante, sino las que imponen parámetros y en muchos casos frenos, que es lo que falta, ¿no? En estas circunstancias. Y es lo que estamos viendo con, de todas maneras, esas pocas instituciones que afortunadamente tenemos. Gracias, Carmen McEvoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. Y un buen año para todos los peruanos, que creo que nos los merecemos. Muchísimas gracias por la oportunidad, Enrique. Buenas noches. Gracias, Carmen McEvoy. Vamos a ir a una pausa. Y hablando pues de instituciones, de construcción de partidos, como recordarán, tuvimos una conversación con uno de los candidatos a presidir el Partido Morado. Está pasando también por un periodo de transformación, de relevos. Vamos a regresar después de la pausa con Naresca Kulki. Ella es candidata también a la presidencia de este joven partido. El Partido Morado renueva su dirigencia este jueves. Este jueves tiene elecciones internas, un partido que, como habíamos comentado en los últimos días, generó mucha expectativa, terminó con un resultado bastante magro, ¿no? En las elecciones generales, pero hay que recordar que uno de sus congresistas fue el presidente de transición, es decir, emergió en ese momento en el cual, ¿no?, la crispación política no llegaba a extremos y, bueno, Francisco Sagasti se convirtió en el presidente. Como siempre lo decíamos un poco con Carmen McEvoy, ¿no? Esta suerte de péndulos peruanos, de ahí se terminó con esta elección de resultados pobres, hay que decirlo, a pesar de que hoy tienen 3 congresistas conocidos, básicamente en el Parlamento, pero la decisión, entre otras, fue que Julio Guzmán, el fundador del partido, deja pues la presidencia, tiene un compromiso académico en Estados Unidos, y se da esta renovación. Vamos a conversar con Naresca Kulki. Ella es candidata precisamente a la presidencia del Partido Morado. ¿Cómo está, Naresca? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, aquí encantada de hacer la entrevista para que más peruanos puedan conocer al Partido Morado. Estamos postulando, en mi caso, a la presidencia, a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Dentro de mi lista, la lista que encabezo, está presente también la congresista de la bancada morada, Flor Pablo Medina, entre otros militantes que han estado trabajando durante todos estos años por construir un partido realmente democrático, honesto y sobre todo que esté al servicio de los peruanos y peruanas. Cuéntenos un poco de usted. ¿Cuál ha sido su especialidad? ¿En qué momento se suma al Partido Morado? Pues bueno, soy una joven política, abogada de profesión. Ya llevo 5 años en el Partido Morado. Siento que... O sea, casi desde la fundación, prácticamente. Claro, casi desde la fundación. No soy fundadora, pero estoy ahí acompañando este proceso de construcción partidaria institucional. Decidí hacer política
por vocación y por convicción, básicamente porque siento que el Perú necesita un partido realmente de centro que represente una ideología clara, con esa solidez, con esos principios y esos valores que se necesitan defender. En un clima tan polarizado donde vemos partidos que viajan de un extremo a otro, necesitamos una opción totalmente diferente, una opción en donde la política esté al servicio del ciudadano y no al revés, en donde la política sirva para construir un mejor país y para lograr esas reformas que tanto han estado esperando los peruanos. Usted utiliza ahí dos términos importantes porque muchas veces los críticos los ven como contradictorios, centro y sólido, ¿no? Porque lo que se dice es que el centro termina siendo, para esos críticos, ni chicha ni limonada. ¿Cómo ese centro políticamente se debe presentar? Porque finalmente acá estamos hablando del convencimiento de los electores como una opción válida. ¿Por qué? ¿Por qué el centro es una opción válida? Claro que sí, nos dicen el centro son tibios, ¿no? Porque no están a ningún lado ni al otro, pero en realidad centro no significa estar en una condición, una situación de indeterminación. El centro que nosotros representamos es un centro que tiene una ideología clara, es un centro que representa la moderación que tanto se necesita en este país y es un centro que trabaja en función sobre todo de valores y principios. Nosotros no nos acomodamos a una situación y tenemos una ideología, lo cual no encontramos en otros partidos que se dicen a sí mismos de centros, porque oportunistamente voy viajando o a la izquierda si me conviene o voy viajando a la derecha. En el caso de nosotros no sucede lo mismo y más bien lo que tratamos de recuperar es una visión republicana porque sentimos esa necesidad de construir lo que ha quedado pendiente, lo que conversabas con la señora McEvoy, ha quedado pendiente una república de ciudadanos que puedan ejercer sus libertades, que puedan ejercer sus derechos responsablemente. Y está pendiente una república, sobre todo, Enrique, una república de iguales, una república en donde se reconozca la diversidad. Y sabes que uno de los desafíos en nuestro país es la regionalización y es también el no ser un país en donde haya un centralismo, porque ¿sabes qué? El centralismo excluye. Y justamente esto se refleja en sistemas de partidos precarios que no logran tener brazos fuertes a nivel nacional. Y un partido también tiene que, para crecer, para expandirse, hacer este análisis, hacer autocrítica para decidir finalmente cuál es la estrategia a aplicar y crecer políticamente hacia las regiones. Y la visión que tenemos en esta lista que represento justamente es eso, ofrecer una opción de partido político que sea regional y que sea al mismo tiempo popular y nacional. Descentralización. Los críticos otra vez le van a decir, pero mire usted, Naresca, cuánto se ha avanzado en el tema de transferencia de presupuesto y mire usted que tenemos a 19 de los 25 gobernadores regionales o investigados por corrupción o incluso en algunos casos presos. ¿Cuál es la respuesta a esa crítica al proceso de descentralización? El proceso de descentralización es un proceso que nunca, en realidad, se ha concretado. Ha habido una descentralización, entre comillas, y descentralizar ciertamente no significa únicamente ver cuestiones de presupuesto. Y uno de los grandes desafíos que tiene el Perú de estos momentos, el Perú de estos tiempos, es generar mejoras en la gestión institucional de esos gobiernos locales y esos gobiernos municipales o regionales, porque yo puedo transferir recursos, como dice la Contraloría General de la República. Hay una paradoja ahí en cuanto a los recursos que se reciben, porque finalmente esos recursos o las cantidades que ingresan a un gobierno local no son garantía de una buena gestión y una ejecución en servicios o en obras de calidad. Entonces nos estamos quedando también por el tema de gestión. Y vuelvo a lo mismo, los partidos políticos no son la excepción. Necesitamos también aprender a gestionar con resultados. Esa es la visión que nosotros traemos de un partido moderno, de un partido que utiliza la innovación, de un partido transparente, de un partido horizontal en donde no haya un líder caudillista, en donde no haya un dueño, porque necesitamos múltiples liderazgos. ¿Más mercado, más Estado? Necesitamos tanto Estado como sea necesario. Eso es lo que necesitamos. Y por supuesto necesitamos mercado. Nosotros no somos un partido que está únicamente centralizado en defender luchas sociales. Nosotros somos un partido que defiende la economía social de mercado,
que defiende sobre todo una economía tan frágil y el desafío que tenemos como peruanos frente a una crisis. Estamos aquí justamente tratando de generar propuestas y proyectos, y esa es la idea de una renovación en nuestro partido, porque necesitamos trabajar fuertemente con nuestra bancada, que si bien es chiquita, pero es poderosa. Necesitamos trabajar con ellos estos proyectos para que juntos podamos despegar, para que podamos darle esa oportunidad y reflejar sobre todo esas necesidades que tienen en cuanto a economía, ¿no? ¿Pasa esto por una nueva constitución? Pasa esto por una nueva constitución. Me parece que es importante hacer reformas en la Constitución, pero habría que ver siempre el momento. Entonces, para nosotros la postura que hemos adoptado, inclusive de campaña con Julio Guzmán, es que sí es necesario reformar nuestra Constitución, porque hay cosas que todavía están pendientes, pero en un proceso en el cual estamos inmersos en una crisis, me parece que hay que buscar la oportunidad de hacerlo, y me parece que definitivamente el momento no es. Pero más adelante sí hay que ir tocando, y en todo caso hay que ir avanzando, ¿no?, con el estudio de estas reformas. Lo comentábamos con su competidor, con Luis Durán, hace algunos días. El Partido Morado ha tenido momentos de conflicto interno fuertes. Se cuestionó el liderazgo mucho de Guzmán, estuvo ahí gente como Carolina Lizárraga, etcétera. Usted menciona ahora el acompañamiento de una congresista, como digo, reconocida o conocida como Flor Pablo. ¿Cómo garantizar que la cúpula va a estar ensamblada de aquí en adelante para el Partido Morado? Bueno, el Partido Morado, resaltar, en principio, Enrique, que no es un partido de cúpulas, es un partido más bien que es convocante, que está abierto a su militancia. Y justamente el ejemplo de que está abierto a la militancia soy yo misma, y son los integrantes que me acompañan en esta lista, ¿no? La renovación de liderazgos, porque resalto que no somos un partido con dueños. Entonces, de ninguna manera, lo que estamos viviendo más bien es un proceso de fortalecimiento institucional, porque todo partido aspira a ser realmente democrático, tiene que tener esa convicción, y se logra materialmente en hechos a partir de una elección libre, abierta para la militancia. Entonces, justamente lo que estamos pasando ahora es un proceso libre, abierto, democrático, de elecciones internas, que nos va a fortalecer desde luego, y es, en resumen, una fiesta democrática lo que estamos viviendo. En caso usted asuma la presidencia del partido, ¿qué papel van a tener Guzmán y Sagasti? Reconocemos mucho que hemos tenido una etapa fundacional, ¿no?, digamos, de desarrollo institucional primero, y dentro de esta etapa ha participado definitivamente Julio Guzmán. Ha hecho muchos esfuerzos por construir una institución que quiera hacer una política decente y diferente, y reconocemos todo su trabajo, por supuesto. Igual reconocemos el trabajo que ha hecho Francisco Sagasti, lo que representa para el país como líder político, y ellos van a estar acompañando este proceso, ¿no?, para participar de una organización política como la nuestra. No necesariamente tienes que estar en una dirigencia nacional, en un cargo en específico, si no lo hacemos desde nuestra vocación de servir y como militantes. Esa quizás es la diferencia que existe entre este partido y las otras organizaciones políticas. Ellos están como líderes políticos ya formados, reconocidos a nivel nacional, y van a estar apoyando este proceso de crecimiento, este proceso de expansión que nosotros tenemos como meta, ¿no? ¿El primer desafío serían las elecciones del próximo año? Sí, ese es uno de los desafíos que tenemos que afrontar. ¿Plantean ir solos? ¿Podrían ir en alianzas en algunos casos? Claro que sí, planteamos ir con alianzas, no lo hemos descartado. Es más, venimos ya trabajando internamente en todas las regiones, porque sabemos que necesitamos también fuerte presencia en las diferentes zonas del país. Y esa es una meta, y estamos trabajando unidos. A la fecha estamos, por ejemplo, ya incluyendo a más militantes, invitando, y aprovecho más bien la oportunidad y el espacio para invitar a más peruanos que estén convencidos en que la política es para servir. Y estamos aquí tratando de construir una institución distinta, ¿no?, una institución más cercana a la ciudadanía, una institución que escuche realmente. Eso es lo que buscamos, una institución que sea regional, porque lo que tenemos generalmente con los partidos políticos es que son más partidos. Por ejemplo, al Partido Morado han dicho que es un partido limeño, lo cual no es cierto, ¿no? Yo soy prueba viva de esto, porque yo no soy ni siquiera de Lima, yo soy de la región Amazonas, soy una provinciana migrante que ha venido, como muchos peruanos, muchos limeños están aquí tratando de generarse una oportunidad mejor. Entonces, es el mismo caso que tenemos en diferentes distritos acá en Lima. Hay mucha gente emprendedora, y también tenemos en las regiones estas mismas características, gente profesional que se ha hecho con esfuerzo
esfuerzo, ¿no? Y que definitivamente el pasar por estas experiencias tan adversas de vida nos hace conocer la realidad y nos hace tener esa vocación natural también como para poder estar aquí tratando de servir al país, ¿no? A mí particularmente la realidad que me tocó vivir, el ver tanta desigualdad, ¿no? Cuando uno vive, cuando uno camina, incluso hasta descalzo, cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno viaja por diferentes zonas, te tocas con diferentes realidades y con esta diversidad que es inmensa, esta interculturalidad también que nos envuelve como país. Entonces eso nos hace también generar una vocación nata por querer hacer algo distinto. Y por eso justamente estamos en este partido. Es un partido republicano porque queremos una república de iguales, de ciudadanos, donde todos tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida. Y esto lo ha resaltado inclusive Julio Guzmán, ¿no? Cuando conversaba un poco de cuál es esa mística que tiene y el espíritu con el cual nace un partido que pues tiene la idea de transformar muchas de las cosas que se avisoran en la política, ¿no? En la clase política más tradicional. Bien, Naresca Kulki, candidata a la presidencia del Partido Morado, suerte entonces en las elecciones de este jueves y estaremos pues muy pendientes del resultado. Efectivamente, revisando estos idearios republicanos para conversar con Carmen Maqueo hoy, los primeros, te decían en 1821, incluso antes, era una república de iguales, ¿no? En búsqueda de la felicidad. De la en felicidad, realidad, finalmente, pues de eso estamos hablando con bienestar y desarrollo. Gracias por estar con nosotros hoy, Naresca Kulki. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias. Vamos a continuar ahora. En un minuto vamos a recibir a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, pero antes vamos a escuchar lo que dijo el abogado del presidente Pedro Castillo, el señor Eduardo Pachas. Escuchemos. Bueno, mire, sea la fiscal Córdoba o sea cualquier otra fiscal que actúe de acuerdo a ley, solicite la información, se la vamos a dar, pero que no tenga una persona con fines políticos y no pise la dignidad del presidente de la República en atención a sus comentarios hechos en sus redes sociales. El artículo 153 de la Constitución Política es claro que los jueces están prohibidos de hacer política. La palabra es prohibidos. Y aquí no hay que, en mis tiempos libres, que eran mis memes personales, no. Pero una fiscal, desde que el día que amanece hasta el día que duerme, los 364 años del año y los 12 meses del año, son fiscales y como fiscales están prohibidos de hacer política. Y en ese sentido, la señora Nora Córdoba no puede procesar ni investigar al presidente de la República por su marcado sesgo político. Doctor, ¿hubieron irregularidades? ¿En cuál, señorita? En el caso de los ascensos de las fuerzas aéreas. Tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército no ha habido ningún tipo de irregularidades y estamos dispuestos a dar la información que se crea conveniente. Es más, para que usted sepa, los supuestos e hipotéticos personas que iban a ascender hasta el día de hoy tienen su puesto tal cual como lo tenían antes del concurso. En esa línea nunca ha habido favorecido ni tampoco perjudicado. Se ha respetado el cuadro de honor que el Ejército y la Fuerza Aérea que usted hace mención presentó y tal cual como el Comité de Elección lo había señalado, se ha respetado esos ascensos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. El doctor Eduardo Pachas, entonces, abogado. Bien, el señor Pachas se ha referido, por supuesto, a la fiscal Nora Córdoba, ¿no? Acá hay, digamos, varios temas, porque uno es el de los ascensos. Yo entiendo que la señora Córdoba está en lo que se llama ahora el caso Petroperú, ¿verdad? Y claro, es evidente, más allá, y esto no quita de ninguna manera la seriedad del caso particular en el cual estamos viendo pues que un proveedor del Estado, una persona que está detrás de un contrato grande y que gana, ¿no?, días después, es decir, es preocupante y eso tiene que ser aclarado, pero desde el otro lado también lo que está diciendo Pachas es, tienes a una fiscal que no investiga directamente al presidente, pero cuya investigación puede llegar, ¿no?, a involucrar evidentemente al presidente y que ha tenido estas expresiones en redes sociales copiosas, además. O sea, estamos hablando de ingentes expresiones que dan cuenta de una posición política muy, vamos a decirlo así, establecida dentro de la polarización que vive el país ahora mismo, al lado evidentemente contrario del que podría representar el presidente Castillo. Entonces, el tema de debate es más allá de la necesidad de una investigación, ¿no?, que absuelva de ser el caso las dudas
o en todo caso llegue, ¿no?, a profundizar las investigaciones que pueden involucrar al propio jefe de Estado. La pregunta es si el Ministerio Público puede finalmente poner a una fiscal a ver este caso con esas características. Se dice que los fiscales no tienen que ser imparciales, pero ¿de qué estamos hablando? No es en todo caso una señal de la politización de la justicia. Si lo que se quiere hacer es una investigación seria, no precisamente se está dinamitando la misma con la presencia de una fiscal que evidentemente ella misma ha hecho pública de manera muy colorida sus opiniones. Es la primera pregunta que le voy a hacer a Anaí Durán, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con quien vamos a compartir, por supuesto, un balance de su sector en estos últimos días, pero la coyuntura nos obliga a planteársela. Ministra, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros, como siempre. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los que nos están mirando. ¿Cómo ve este tema de la fiscal? Hemos oído al abogado del presidente Castillo que insiste en el retiro de esta fiscal para este caso. ¿Cómo debería reaccionar el Ministerio Público? Bueno, yo creo que aquí hay que tener claro, y creo que ya lo dijo ayer también el ministro de Justicia, creo que esa es una línea coherente, de que en primer lugar se está colaborando con cualquier investigación preliminar, ¿no? Que aquí el presidente quien lo investiga es la fiscal de la Nación, también hay que respetar eso. Y efectivamente, ¿no?, si hay sesgos de determinadas autoridades, como esta señora, pues es mejor por la salud de la investigación y porque todo llegue a los mejores cauces, es que ella pues dé un paso al costado o bueno, se pueda aceptar lo que solicita el abogado, ¿no? Yo creo que un ambiente, como bien se ha dicho, tan crispado, donde efectivamente hay sectores golpistas que están buscando cualquier excusa para hablar de vacancia, que hablaron de vacancia desde el día 1, es importante que se desarrolle estas investigaciones en el marco de la mayor objetividad, ¿no? Creo que eso le hace bien a todos. El presidente ha ido a pedir que se levante su secreto bancario, su secreto fiscal y tributario, entonces creo que aquí no se puede decir que no se quiere colaborar con la justicia. ¿No sería importante, ministra, que por el otro lado el presidente Castillo le explique a la ciudadanía qué pasó? Porque parte un poquito de las críticas que no vienen ya solamente de esos sectores que usted llama golpistas, sino que van involucrando, digamos, a especialistas en derecho, etcétera, etcétera. Es, oiga, presidente, ¿por qué no cuenta lo que pasó en esas reuniones que, por ejemplo, están involucradas en el caso de Petroperú? Bueno, yo creo que ya en el marco también de la defensa, lo que se ha ido esclareciendo, ¿no? Se irá esclareciendo, creo que sí es importante en estos momentos que, como digo, se ponga por delante términos de objetividad, ¿no? De lo contrario, en vez de esclarecer y de investigar coherentemente, terminas crispando mucho más la situación, que lamentablemente es lo que hace... Pero el presidente no tendría que limitarse, digamos, a un interrogatorio o a un testimonio. Él podría ser más explícito, ¿no cree usted? Yo creo que en el marco de informar, de balance, seguro lo está haciendo. También está dando distintos discursos ahora en Piura, ¿no? También comunicando. Yo creo que hay que tomar en cuenta también esta forma de comunicación que él tiene directamente con el pueblo, ¿no? Me refería en todo caso al tema Petroperú, pero veremos cómo se va evolucionando el tema. Usted cierra el año, tuvimos una conversación preliminar hace algunas semanas, pero ya cierra el año frente a este ministerio que es tan importante, que significa además tanto en términos de reivindicación de derechos de la mujer, de protección, ¿no?, a las mujeres vulnerables y a las poblaciones vulnerables en general, pero siempre con todos estos desafíos. Si usted tiene que hacer un balance, ¿por dónde empezaría? Bueno, yo creo que en primer lugar, como lo he dicho antes también, hemos entrado en agosto, los últimos días de julio, a un sector que estaba bastante replegado. Como he dicho, el Estado se replegó bastante en este sector por la pandemia, pero también por tercerizaciones, en fin, ¿no? Encontramos un sector que estaba replegado, hemos vuelto a la presencialidad, a asegurar, por ejemplo, la atención en los centros de emergencia mujer 24/7. Están atendiendo la mayoría de ellos ya casi totalmente presenciales y no virtuales, porque es un servicio que requiere un nivel de presencialidad. Creo que eso es importante resaltar, que estamos asegurando ahí la cobertura de servicios de manera presencial, y eso ha sido también gracias al proceso de vacunación que avanzó sostenidamente, ¿no? También hemos logrado trabajar con las familias que perdieron un familiar por el COVID, ¿no? Estamos atendiendo actualmente a 17.500 familias con esta pensión de orfandad que ya se entrega y que podría ampliarse si el Congreso aprobara nuestro proyecto de ley, que todavía no ha sido dictaminado y que pretende ampliar mucho más esta cobertura que ya tenemos. 17.500 familias están cobrando una pensión de 200 soles, están recibiendo acompañamiento a través del INAVIF y, como digo, ese es un logro importante. ¿Por dónde pasa el proyecto de ley? ¿Qué es lo que Ahora, establece? el proyecto de ley amplía la cobertura, ya no
la restringe solo a los que tengan el certificado de función por COVID, que es algo que muchas familias no tienen. Tanto la primera como la segunda ola fue bastante devastadora. Exactamente, el SINADEF no todos pudieron acceder a ese certificado. Entonces, con este proyecto de ley ampliamos la cobertura a casi 80.000 familias. Tengamos en cuenta que la revista Lancet dice que en el Perú es el país con mayor cantidad de niños huérfanos por COVID, ¿no? Entonces, ampliamos esa cobertura y nos permite también garantizar un mejor acompañamiento psicológico y educativo, ¿no? Está en el Congreso todavía, están en la Comisión de la Mujer preparando un dictamen, ojalá se apruebe antes de terminar la legislatura. Un tema emblemático de su sector es, por supuesto, la prevención contra la violencia, que afecta a miles de mujeres en nuestro país todos los días. Y mucho se señala que precisamente la pandemia lo que hizo fue empeorar esta situación por las condiciones, ¿no?, de confinamiento y demás, donde lamentablemente afloran este tipo de conductas. ¿Cómo vamos en ese frente? Yo creo que aquí hay algo importante que hemos hecho como gestión y es incorporar una visión integral para frenar la violencia, ¿no? Y esto incluye atacar las bases materiales, como se dice, de las situaciones de violencia que viven muchas mujeres, en su mayoría de sectores populares, ¿no? Por eso el empeño que hemos puesto en lanzar el programa Mujer Emprendedora, que ojalá el 2022 ya pueda tener más servicios que brindar, ojalá créditos también para mujeres que desarrollen iniciativas solidarias, y también el sistema de cuidados que también venimos anunciando y que ojalá vea la luz el año siguiente, ¿no? Eso desde una perspectiva, como digo, integral, que vea la violencia hacia la mujer como una tarea de todos, por un lado, pero también desde la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas, y esto de la mano también con relanzar el programa Aurora, como decía, con los centros de emergencia mujer, atendiendo también desde un enfoque preventivo. Hemos lanzado la campaña Haz la diferencia, frena la violencia, para involucrar a la ciudadanía y también a todos los poderes del Estado, ¿no? Aquí no puede el Ministerio de la Mujer ser el único actor, tiene que trabajar en conjunto. Ahí toca usted un aspecto clave, que era el que le quería abordar. Usted viene, digamos, desde una esfera política, de activista, y ahora es ministra. El Estado peruano, con tanto potencial y con tantas limitaciones, tiene probablemente la principal, o de las principales, está en esta incapacidad para poder articular, ¿no? Se dice siempre mucho, y usted acaba de decir, y su gesto me lo dice, lo remarca, ¿no?, lo importante que los sectores actúen juntos. ¿Cómo ha avanzado usted en eso? Quería un comentario, y cómo hacerlo, cómo llegar realmente a estas sinergias que son fundamentales, y más para ministerios como el de usted, que son importantísimos, ¿no?, en su labor, pero a veces también limitados en sus recursos. Claro. ¿Cómo amarrar mejor el trabajo? Aquí creo que es fundamental la articulación entre sectores, entre poderes del Estado y entre niveles de gobierno, que también es fundamental desde una perspectiva de descentralización, ¿no? Entre sectores del Estado yo creo que la voluntad política es un factor fundamental y hay que reconocer ahí que si el ministro de Economía, el ministro del Interior, la presidenta del Poder Judicial tienen voluntad para poder sacar determinadas iniciativas, se puede, ¿no? Y creo que eso lo logramos con el MEF, por ejemplo, para asegurar esta pensión por orfandad que muchos dicen no va a haber dinero. Está todo debidamente sustentado, como digo, ahí cuando hay voluntad, cuando hay esa sensibilidad también, porque mucho de esto pasa por un nivel de sensibilidad. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de gente, de familias, de niños que perdieron a sus padres. Entonces creo que también pasa mucho por eso, ¿no? Hay un trabajo intersectorial importante. Creo que también ahí la presidencia del Consejo de Ministros juega un rol fundamental, ¿no?, de articular entre los distintos sectores. Y como digo, también, por ejemplo, con la CONAIG, la Comisión Nacional de Alto Nivel por la Igualdad de Género, es fundamental porque justamente articula los poderes del Estado, ¿no? Está el Congreso, está el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Entonces nos permite tener este espacio de coordinación que se instaló justamente en agosto de este año, ¿no?, y que está ya, aprobó su reglamento hace poco, está caminando, y queremos instalar la comisión intergubernamental, ¿no?, para poder también coordinar mejor con los gobiernos regionales y locales. Ese es un gran desafío, ¿no?, la parte de los gobiernos subnacionales. Sí, y ahí tenemos otro proyecto de ley importante en el Congreso porque los gobiernos regionales no tienen un nivel de obligatoriedad, ¿no? Entonces muchas veces instalan un nivel de concertación, ¿no?, pero no le dan vida, ¿no? Entonces queremos ahí generar algún nivel de obligatoriedad que les permita involucrarse con mayor... ¿Ellos pueden o pueden no hacerlo, entonces? Claro, lo que dice la norma es que el gobierno regional instala la mesa de concertación para luchar contra la violencia.
pero no dice que debe reunirse cada tanto tiempo, que tiene que tener tales resultados, ¿no? Entonces queremos ahí generar, como digo, un nivel de obligación para que la norma se acate y se cumpla, ¿no? Tienen ustedes en el Ministerio unas cifras muy interesantes que nos recuerdan todavía que esa igualdad de la participación de la mujer es deficitaria todavía en nuestro país prácticamente en todo ámbito. ¿Por dónde impulsarla? Esto viene, claro, desde el Estado, nos dice desde los cargos, los puestos públicos, son muy pocas autoridades efectivamente subnacionales, ¿no? Las que son mujeres todavía, más allá del Congreso, ¿no? Así es. Y justo tuvimos un encuentro de alcaldesas hace un par de semanas, vinieron más de 70 alcaldesas de las 95 que son, efectivamente, lamentablemente todavía somos menos del 6%. 1.300 debe ser. 1.800 distritos, 95 alcaldesas, o sea, el Wow. 6%. Y debe haber muy buenas alcaldesas, me imagino yo, en Sí, ese conjunto. muy comprometidas. Ellas estuvieron en Lima en un encuentro nacional, participamos como Ministerio de la Mujer, estuvo también la Premier clausurando. Y claro, está el compromiso de avanzar en paridad. Y ahora que se vienen las elecciones de 2022, ¿no? Ya están a la vuelta de la esquina, ya están los partidos también ahí reclutando candidatos, ¿no? Entonces es fundamental que las mujeres tengan un mayor protagonismo y tengan ese espacio y que los partidos puedan también incluirlas en las listas de forma protagónica, ¿no? Entonces, por ese lado estamos trabajando con las autoridades locales y también algo fundamental que hemos hecho esta gestión es trabajar con las organizaciones sociales de mujeres, con las ollas comunes, con los colectivos, con los comedores populares, con las asociaciones de artesanas, de emprendedoras. Ahora estamos yendo también a Cajamarca con las mujeres ronderas, que también son fundamentales para la seguridad y para la lucha contra la violencia, ¿no? Entonces, esta estrategia le hemos puesto dialogando juntas, gobernando juntas, nos permite tener esa interacción e incluir a las mujeres como agentes de cambio activos en su comunidad. Tiene la cabeza, porque a mí se me ha ido, ¿cuántas mujeres tenemos cabezas de familia en el Perú aproximadamente? No exactamente, pero tenemos... Es un número importantísimo. Sí, es un ¿no? número importante que ha crecido además los últimos años y con las que también estamos viendo, por ejemplo, en las ollas comunes. Muchas de ellas son madres cabezas de familia, ¿no? Que tienen a su cargo la alimentación de sus familias y de la comunidad, ¿no? Y que están en el territorio y que nos permiten a nosotros también tener, como digo, ahí agentes que nos informan de casos de violencia, que también nos informan de las necesidades y con las cuales nosotros podemos trabajar los programas y servicios que tenemos. Ahora, hablaba usted de otro sector fundamental, creo yo, que es el de educación en este caso. Cuando hablamos de educación estamos hablando del enfoque de género, que muchos lo han combatido, ¿no? Y demás, pero ¿cómo articula usted, porque estamos hablando de un aspecto fundamental, estamos hablando del empoderamiento de las niñas, el relevo generacional, ¿cómo abordar esa parte desde su sector? Hay instancias que ya tenemos instaladas, ¿no? Por ejemplo, hay una mesa para casos concretos, por ejemplo, en la Amazonía, con el tema de todo lo que tiene que ver prevención de embarazo adolescente, pero en general tenemos esta perspectiva de garantizar igualdad para niños y niñas, ¿no? Estamos trabajando en eso ahora que viene la vuelta a clases, que ya está anunciada para marzo, ya está publicada también la norma técnica del Ministerio de Educación. Queremos que esa vuelta a clases también regrese con mucha mayor igualdad, igualdad de oportunidades, ¿no? Las niñas suelen rezagarse muchas veces en los estudios, suelen quedarse en casa haciendo labores domésticas. Entonces queremos que esta vuelta a clases vaya acompañada de un horizonte de igualdad, ¿no? El minutito que nos queda, minutito y medio, 1, 2, 3 objetivos fundamentales para el 22 desde su sector. Tenemos la ambición de poder terminar de implementar el Sistema Nacional de Cuidados que garantice a las mujeres un mejor uso de su tiempo, ¿no? Libertad para poder también desarrollar otras tareas. Queremos instalar esta estrategia Gobernando Juntas como un espacio de diálogo y de protagonismo también de las mujeres y queremos garantizar también la protección de niños y niñas, sobre todo los que están en situación de orfandad, vulnerable, en nuestros albergues, mejorar nuestra capacidad de acción como Estado, ¿no? Sistema Nacional de Cuidados, eso suena muy bien. Entonces es realmente impulsarlas para que, digamos, por decirlo de alguna manera, la maternidad no sea un limitante para el desarrollo. O el cuidado de adultos mayores. La responsabilidad que tenemos las mujeres frente a las personas que necesitan cuidados debe ser garantizada y reconocida por el Estado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por compartir con nosotros este balance. Vamos a una pausa rapidita y regresamos con lo último. Tiempo
tiempo cumplido en este cara a cara, ya 27 de diciembre. Como decía, arrancamos la última semana del año y ustedes tendrán hasta el día previo al año nuevo toda la información en este programa. Y sigan con la programación de TV Perú, sigan con Lucho el Llanero Solitario Trizano y las novedades deportivas en El Pared. Buenas noches.